El especialista responde. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la salud y la medicina. El especialista responde. Hoy conversaremos de un tema que sin duda mantiene preocupados a muchos padres y madres durante esta fecha: las enfermedades respiratorias, patologías que han ido al alza en las últimas semanas ante una mayor circulación de virus en el ambiente y que han afectado especialmente a los niños más pequeños. Nos acompaña para conversar de este tema la doctora Alejandra Zamorano. Doctora, muy buenas tardes. Ella es pediatra y jefa de la unidad broncopulmonar pediátrico del Hospital Dr. Sotero del Río. ¿Cómo está? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Gracias a ustedes también, porque nos dieron este tema tan importante, sobre todo en esta época. Muchos padres y madres, ya lo decíamos, están viéndose enfrentados a los virus respiratorios como no lo habían enfrentado ni el 2021 ni el 2020. ¿Por qué, doctora? Bueno, este año estamos enfrentando una situación distinta, porque claro, como tú bien dices, el 2020 y la mitad del 2021 no hubo otros virus aparte del COVID. Entonces nuestros hijos no estuvieron expuestos a estos virus, entonces no crearon anticuerpos. Y este año nos encontramos con el fenómeno de que, yo diría más o menos desde marzo, estamos enfrentados a todos los virus que normalmente otros años primero pasaba el parainfluenza, después el virus respiratorio, después la influenza. Ahora se iban turnando de alguna manera. Y ahora todos juntos. Todos al mismo tiempo. Entonces tenemos dos fenómenos. Uno, que tenemos todos los virus respiratorios juntos, que van en alza, y niños y niñas que no estuvieron expuestos a estos virus por un par de años, entonces no crearon anticuerpos y tenemos muchos susceptibles a enfermar. De eso han llamado algunos especialistas un fenómeno de los niños pandemia. Es porque efectivamente usted recalca el tema de que no desarrollaron anticuerpos pero ¿influye de alguna otra manera que hayan estado en la casa sin contacto con otros niños o con las medidas sanitarias impuestas por la pandemia? ¿Qué es lo que más influye ahí de por qué estos niños pareciera que se están enfermando más? O sea, claro, no estuvieron expuestos a estos virus porque no había circulación de virus y además al no estar en contacto con otros niños, no ir al jardín, no ir al colegio, etcétera, tampoco a los pocos virus que hubo, digamos, no estuvieron expuestos a ese contagio. Entonces eso genera que ahora están todos expuestos a esta gran gama de virus que estamos presentando y que puedan enfermarse, y algunos lamentablemente más graves, claro. Doctora, ¿estamos en el pic de las enfermedades o de las infecciones respiratorias o todavía nos queda un largo camino los próximos meses? Nos queda un largo camino. Está recién partiendo y empezando. Normalmente julio y agosto son como el pic de las enfermedades respiratorias. Puede ser de que ahora este año se adelante un poco, pero esto va en alza, va totalmente en alza, aumentando. Si uno ve los gráficos de vigilancia epidemiológica, todos los virus van subiendo. De hecho, le vamos a pedir a nuestra directora si podemos ir revisando algunos de los gráficos que ustedes nos han hecho llegar para que veamos este fenómeno de cómo han ido en alza. Aquí está la identificación virus respiratorio no tradicionales en adultos y niños, ambulatorios y hospitalizados. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica, claro, doctora, que está viendo la gente a pantalla completa? Esto es para destacar virus que normalmente no se buscan, ¿ya? Porque los virus habituales que se buscan son el parainfluenza, influenza, virus respiratorio, adenovirus. Pero acá es la búsqueda de otros virus que también causan enfermedades, pero que normalmente no se buscan en forma habitual. Y como son el rinovirus, destacando acá en moradito se ve la presencia del rinovirus. ¿Cómo ha aumentado un montón? El enterovirus y el rinovirus se ve un incremento muy alto a medida que han avanzado los meses. Claro, y este virus tradicionalmente causa enfermedades como el resfrío común. Ya. Pero en algunos niños puede causar enfermedades más graves. Por ejemplo, en niños que son asmáticos producen crisis asmática importante, o en los más pequeños también pueden producir neumonía o cuadros obstructivos importantes que gatillen que incluso se tengan que hospitalizar. O sea, el rinovirus y el enterovirus tienen síntomas similares, que ambos son síntomas respiratorios, ¿no? Podríamos repasarlos: tos, fiebre, mucosidad. Claro, es el rinovirus que causa síntomas como resfrío común. Puede ser tos, un poco de dolor de garganta, fiebre no muy alta, pero puede progresar a signos de una infección respiratoria más baja, con signos de obstrucción bronquial, por ejemplo, que tenga tos, que le suene el pecho o que ya llegue a grados de dificultad para respirar.
Perfecto. ¿Y el enterovirus mencionábamos antes? Claro, lo que pasa es que se identifican en forma similar. Uno no puede diferenciar cuál de los dos virus. El enterovirus, un virus que puede dar síntomas respiratorios, pero también tradicionalmente da síntomas gastrointestinales también. Perfecto. Coronavirus tradicionales, digamos. Claro. Esto es la más amplia gama de los que probablemente no conocíamos mucho hasta el común de los mortales, digamos, hasta la pandemia, que empezamos a escuchar más de los coronavirus, pero ya existían como enfermedades respiratorias. Exactamente, claro, que también causan como los mismos síntomas. Generalmente la mayoría de las infecciones respiratorias agudas empiezan con síntomas de una infección alta, con tos, un poco de moco, coriza o dolor de garganta, fiebre no muy alta. Y algunos de ellos pueden producir una infección ya más grave, con una infección respiratoria baja, con obstrucción bronquial o neumonía, y ahí progresar a los signos de dificultad respiratoria y todo eso que después podemos mencionar. Perfecto. Estamos viendo, de hecho, imágenes que hicimos la semana pasada ya en muchas de las urgencias con una alta afluencia de padres con sus hijos preocupados, digamos, de estos síntomas. Leía también en la gráfica que usted acaba de mostrar bocavirus. Eso no lo había escuchado. ¿Se asemeja en muchas características o se diferencia con algo en particular? No, en general son virus que pueden producir los mismos síntomas respiratorios. Estos son los virus como no tradicionales que este Centro de Vigilancia Viral de la Universidad Católica con Centro Centinela muestra para ver qué virus están circulando a nivel, en este caso, la región metropolitana, pero también a nivel nacional, como representación de lo que está pasando en nuestra población. Perfecto. Si podemos revisar la otra gráfica, bueno, y también representa que si son virus no muy habituales, estos se mezclan, como decía usted anteriormente, con toda la alta gama de los otros virus que en esta fecha se iban pasando la posta, por así decirlo, y ahora se le ocurrió salir a todos juntos. Exactamente. Doctora, y esto, identificación de virus tradicionales, claro. Estos son los que están más presentes en la población. Estos son los que están más presentes y que los que habitualmente se buscan en los paneles respiratorios, que en todas partes se hacen, que ahí tenemos el virus influenza, tanto el A y el B, el parainfluenza, adenovirus, metanemovirus y el virus incisional respiratorio. Y ahí vemos cómo ya apareció la vigilancia de la semana siguiente, digamos que es la última, que ya están más elevados todavía. En todos los colores. En todos los colores. Pero aquí uno ve claramente cómo están todos los virus presentes. Está el adenovirus, el virus influenza, el parainfluenza, el metanemovirus, el virus respiratorio, todos presentes en forma simultánea. A diferencia de otros años que, como tú dices, se iban turnando. Y en este caso de los virus tradicionales, también tienen estas características, la sintomatología se caracteriza por ser similar a un resfrío común. Claro, en general la mayoría parten como un resfrío común y que pueden progresar a algo más grave. Ahora, hay algunos virus que son distintos. Por ejemplo, el parainfluenza puede dar más laringitis, que este cuadro de tos como de perro y que el niño empieza con el tiene ese estridor. silbido. Claro. No silbido al pecho, sino que un estridor así como alto, que es una laringitis, ¿ya? Los que tienen hijos en sus casas pasando por esto van a identificar exactamente de qué está hablando la doctora, porque es algo que viven muchas veces, más de una vez en cada invierno. Exactamente. Otro virus que podemos destacar es el virus incisional respiratorio, que es un virus muy importante y que este virus afecta principalmente a los más chiquititos. De hecho, los menores de un año, en un año normal, habitual, prepandémico, más de la mitad de los niños menores de un año se infecta por este virus. Y este virus nos puede afectar a cualquiera, pero a nosotros nos daría como un resfrío común, pero podemos contagiar a los niños más pequeños que puede dar una enfermedad más grave. Y este virus generalmente empieza también como un resfrío común, con tos, un poco de fiebre, mucho moco, mucha coriza, pero que después puede progresar y ahí ya puede progresar con mucha tos y ahí puede haber silbido al pecho, ruidos al pecho, ¿ya? Y el niño, especialmente los más pequeños, pueden evolucionar más grave, con signos de dificultad respiratoria, que podemos mencionar los signos de dificultad respiratoria, que un niño que respira más rápido o que se le hunde las costillitas, ¿ya? O sea, es decir, empieza a usar músculos que normalmente no usa para respirar. ¿Ya? Entonces se le hunde aquí como debajo de las costillas o entre las costillas o incluso acá arribita el supraclavicular que se llama, o incluso los más chiquititos pueden empezar a
a mover la naricita, a respirar, o sea, todo para hacer entrar más aire. Porque le falta, entonces hay un trabajo mayor de toda la anatomía para poder respirar. Y eso es lo que se llama dificultad respiratoria o dificultad para respirar, y eso ya es un signo de alerta de que algo grave está pasando y que ahí es necesario consultar en forma inmediata. Doctora, me quiero quedar en el sincicial por un momento, ya que muchos padres temen, es muy temido el virus sincicial, especialmente en lo que usted decía, en los más pequeñitos. También hay una diferencia entre ir o no a urgencias. ¿Hay algún signo, un síntoma en el que tengamos que estar muy atentos para poder ir de inmediato a urgencias o, por el contrario, para no saturar las urgencias? Claro, bueno, hay hartos signos de alarma, ¿ya? Y eso destacarlo porque, por ejemplo, en la urgencia pediátrica del Hospital Soto del Río, en estas últimas semanas se ha duplicado la atención de urgencia en los niños, especialmente, y bueno, pero muchos de esos son casos de que quizás no deberían haber ido. Entonces hay mucha espera. Se ha duplicado la demanda, ¿no? La demanda en atención en un par de semanas, digamos, claro, por este aumento de los virus y los niños enfermos, pero hay que destacar que muchos de esos pacientes podrían haber sido atendidos en otros centros asistenciales, ya sea al consultorio, con su pediatra. Claro, no estamos diciendo que no vayan a ninguna parte y que esperen que el niño se mejore solo, pero es mucho mejor a veces asistir a un centro primario que a la urgencia que está teniendo esperas de horas incluso. Exactamente. Entonces la idea no es atochar los servicios de urgencia. Y no solo en Soto del Río, en el Roberto del Río, claro, que era esta imagen, en las clínicas privadas también hay mucho atochamiento. Exactamente. Entonces hay que ver cuáles son los signos de alarma para no acudir por cualquier cosa a un servicio de urgencia, para no atochar estos centros, porque para que los pacientes que realmente necesitan una atención de urgencia sean atendidos en forma oportuna. Y para que no estén también en contacto con la circulación de todos los otros virus. Exactamente, porque ahí, claro, en la sala de espera van a estar en contacto con niños que tienen otros virus, entonces después... Claro, y hablando de niños pequeños, no usan la mascarilla, no pasa eso. Claro. Entonces, los signos de alarma, primero, un niño que tiene fiebre alta, más de 39, persistente, que no baja, o un niño que tiene un rechazo alimentario importante, un gran decaimiento, o que tiene signos de dificultad respiratoria, que son los que mencionamos anteriormente, o que presenta cianosis, es decir, que se pone moradito alrededor de la boca, por ejemplo, los labios morados, que eso es por falta de oxígeno, esos son elementos como para consultar en forma inmediata. Esos pacientes sí o sí tienen que ir a un servicio. Ir a la urgencia. O un paciente que tenga ruidos al pecho, por ejemplo, o ruidos respiratorios, como por ejemplo este estridor que mencionamos, de la laringitis, o si le está ya silbando el pecho, también es necesario... Que ha avanzado el cuadro. Claro, es consultar en forma inmediata. Ahora, eso para cualquiera de los virus que hablamos. Para cualquiera de los virus. Para cualquiera de los virus. Ahora, hay que destacar, eso sí, un grupo de riesgo, que son los menores de 3 meses, que a veces estos síntomas y signos no son tan evidentes y pueden ser más larvados estos signos de alarma. Por ejemplo, un niño menor de 3 meses puede no presentar fiebre, pero hay que fijarse porque a veces un signo de riesgo es que esté con la temperatura muy baja. O el decaimiento se manifiesta como que no se mueve. Entonces hay que estar muy atento qué es lo que está pasando. Un niño menor de 3 meses que no se quiere alimentar también es un signo de alarma importante. O sea, ese dicho que dice enfermo que come no muere y todo eso, ya. Tiene un origen. Tiene un origen, digamos. O sea, la disminución del rechazo alimentario y la disminución del apetito en forma importante en los niños, especialmente en los más pequeños, es un signo de gravedad. ¿Ya? También hay que destacar que especialmente el virus incisional respiratorio, pero otros virus también, en los más chiquititos que estamos hablando, menos de 3 meses, pueden causar apneas, es decir, que dejen de respirar. Entonces, si un niño no tiene ningún otro síntoma, pero de repente la mamá nota que está, con mucha moquito, mucha coriza, y deja de respirar, eso también es un motivo de consulta en forma inmediata al servicio de urgencia. Perfecto. Y como mencionamos, el gran decaimiento, que no se mueven, etcétera. Perfecto. Doctora, recordarles a las personas en sus casas que pueden hacernos consultas y comentarios a esta entrevista con el hashtag El Especialista Responde. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. ¿Le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia.
Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Y seguimos en nuestro programa revisando todo sobre infecciones respiratorias. Quizás no todo porque no nos alcanza el tiempo y es muchísimo. Estamos junto a la doctora Alejandra Zamorano, pediatra y jefa de la unidad de broncopulmonar pediátrico en el Hospital Sotero del Río. Y estábamos hablando de algo muy importante durante comerciales, cómo prevenir estas enfermedades, doctora. En la prevención hay un foco muy importante de los especialistas, pero ¿a qué tenemos que poner atención en relación a las medidas que tomar para evitar llegar a una infección respiratoria en nuestros hijos? Bueno, acá como vimos, la mayoría de las infecciones respiratorias son causadas por virus, pero lamentablemente no hay vacuna para todos los virus. Entonces las medidas generales son fundamentales y eso ya lo aprendimos durante la pandemia. Yo creo que todos tomamos mucha conciencia de lo importante que son las medidas generales para prevenir las infecciones respiratorias. Y acá, con todos estos virus, son fundamentales. ¿Cómo qué medidas? Primero, el lavado de manos. Y el lavado de manos no es por algo caprichoso de que lavarse las manos, es porque los virus viven más de 8 horas en las manos, en toda la superficie. Entonces alguien, por ejemplo, se subió al metro o a la micro y toma el pasamanos, digamos, y ahí quedan los virus en la mano. Y después va, le da la mano a otra persona o llega a la casa. A los hijos. Claro, saluda a los hijos. Entonces es fundamental crear la rutina de lavarse las manos para evitar, o alguien estornudó, etcétera, para eliminar esos virus que quedaron en las manos. Entonces, crear la rutina que llegando a la casa, antes de saludar a sus hijos, antes de nada, lavarse las manos. Y así uno elimina todos esos virus que quedaron pegados. ¿Ya? ¿Mucho mejor el lavado de manos que el alcohol gel o son comparables? No, mucho mejor el lavado de manos. Ahora, pero si uno no se va a estar lavando las manos a cada rato, digamos, entonces uno puede echarse de vez en cuando alcohol gel, pero se recomienda no más de 4 veces porque si no después va quedando como la capa. Claro. Entonces, si es posible, el lavado de manos mejor, ¿ya? Pero también una alternativa en ese momento el alcohol gel, pero no siempre. O sea, intercalado hay que irse lavando las manos igual. Claro. Otra medida de prevención es evitar llevar a nuestros hijos a los lugares con mucha afluencia pública. Evitar las aglomeraciones, otro aprendido de pandemia. Algo totalmente aprendido durante la pandemia. Entonces, no llevar al mall de paseo, por ejemplo, a los niños pequeños, priorizar lugares con ambientes abiertos, ¿ya? No llevarlos tampoco a los consultorios en el servicio de urgencia por cualquier cosa, porque si, claro, van al servicio de urgencia porque está con un poquito moquito, etcétera, y ahí se agarró otro virus. Claro, entonces, y eso puede llevarlo a un cuadro más grave. Exactamente, o sea, cuando un niño tiene síntomas leves, es mejor llevarlo a su pediatra o al consultorio donde no haya tanta aglomeración de otros niños enfermos con otros virus. Claro. Otro tema importante es la contaminación. ¿Ya? Y en eso hay que destacar el humo del tabaco. El humo del tabaco es lo que más inflama las vías respiratorias y eso predispone las infecciones por estos virus. Entonces hay que evitar el humo del tabaco. Exponer a los niños a exactamente. Eso, y exponerse uno mismo también, pero exponer a los niños por sobre todo. Claro. Antes, bueno, igual se recomienda que se fume afuera, etcétera, pero lo que se ha visto es que aunque se fume fuera de las casas, entran los productos del humo del tabaco a la casa y se toman muestras de los muebles, etcétera, está todo contaminado. Entonces, igual... Eso también influye, eso también afecta las vías respiratorias de un niño. Exactamente, también produce inflamación y todo eso. Entonces, lo ideal es que no se fume. Ahora, se recomienda que si alguien es imposible que deje de fumar, que ojalá fume en la esquina, digamos, lo más lejos posible, y ojalá con algo que después se pueda retirar, cosa que no quede la ropa impregnada con este humo y lavarse muy bien las manos, los dientes, para que no exponga al niño o niña a este humo de tabaco, para no inflamar. Y lo otro son las contaminaciones de los métodos de calefacción. Que ahí estamos con problemas porque, bueno, uno sabe que el método de calefacción más que no contamina es el eléctrico, pero también uno sabe que a veces el precio es caro, no se puede acceder.
Claro, que hay otros métodos que se utilizan de manera más masiva, como Claro. la parafina, por ejemplo, Claro. o en algunas ciudades todavía la leña incluso. Claro, entonces Y ahí hay eso- que tener precauciones. Por ejemplo, si se usa leña, que sea leña seca, eso ya se ha hablado mucho en las ciudades del sur, que hay mucha contaminación. Claro. Y ojalá utilizar estas estufas de leña, pero que sean selladas, etcétera, que no salga el humo hacia la casa. Si se usa una estufa parafina, tener cuidado de que la mecha esté pareja, de encenderla y apagarla afuera, ¿ya? Entonces, tomar esas precauciones para evitar la contaminación. O sea que esto no solo tiene que ver con la performance de la calefacción, sino que también con cómo pueden enfermarse las personas dentro de la casa, especialmente los niños y sus vías respiratorias. Doctora, ¿y el uso de la mascarilla, que haya disminuido el uso de la mascarilla, influye de alguna manera? ¿Han visto ustedes que esto podría estar provocando también esta alta circulación viral? Bueno, puede ser de que, a ver, el uso de la mascarilla ahora todavía en los colegios y todo eso todavía se sigue usando, pero igual los niños se están enfermando. Entonces, en el fondo hay otros factores también que están influyendo. El hecho de que no se esté usando mascarilla en lugares abiertos, en realidad no sabemos la repercusión que va a tener, pero se ha visto el ejemplo de otros países que han dejado de usar mascarilla en lugares abiertos y no ha habido un aumento muy importante de las infecciones respiratorias. Lo que pasa es que acá estamos tomando estas medidas y justo estamos en el invierno, Entrando entonces el invierno, claro. más la circulación viral lo que está jugando un rol. Claro. Pero quiero destacar el uso de mascarillas en los lugares cerrados, que eso sí que sigue siendo algo muy importante. E incluso en el domicilio, porque en la casa uno no usa mascarilla, pero si uno tiene, en el hogar de uno hay algún niño con factor de riesgo, por ejemplo, un niño prematuro o un niño muy pequeño, que tenga riesgo de tener enfermedades respiratorias más graves, y los papás están resfriados, por ejemplo, es conveniente que para atenderlo se use mascarilla. Es una medida adicional. Exactamente, es una medida adicional. Y el lavado de manos es fundamental. Hablamos cuando se llega del trabajo, pero también hay que mencionar que los hermanitos mayores, cuando lleguen del colegio, también es fundamental que tengan esa rutina de llegar y lavarse las manos, y si están resfriados, que no le estén dando besos a sus hermanitos chicos, etcétera. Doctora, usted puso un punto importante en relación al colegio. ¿Cuál sería su recomendación como pediatra si es que vemos algún síntoma de enviar o no al niño al colegio, o de alguna manera evitar que se propague ese virus? ¿Cuándo marcar la diferencia de enviarlo o no? Bueno, en general, antes de la pandemia, cuando un niño tenía síntomas respiratorios, que no tenía fiebre, sino que un poco de tos, de coriza o moco, uno igual se puede mandar al colegio. Claro. Ahora se mezcla con el tema del COVID y la pandemia, que también es algo que también va en aumento, el virus del COVID. Claro. Entonces, no queremos encontrarnos en el invierno que están todos estos virus respiratorios y además el COVID. Entonces, en ese caso, probablemente si un niño tiene síntomas respiratorios, es mejor confirmar que no sea por ejemplo, que no sea Alguno de COVID, estos virus, claro, claro. antes de mandarlo al colegio. Perfecto. Pero tampoco se trata de que todos los niños falten al colegio por Después cualquier de cosa. 2 años que han sufrido. Entonces, en sí, el fondo, es importante ver los síntomas que tiene el niño. Si tiene síntomas sospechosos de COVID, es mejor, por ejemplo, hacerse la prueba de antígeno, que es una prueba rápida, antes de mandarlo al colegio. Si no es COVID y el niño se siente bien, puede ir al colegio. Perfecto. Doctora, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han enviado a través del hashtag El Especialista Responde? Siempre tenemos algunos usuarios que, muy preguntones. Macarena Suárez, por ejemplo, nos pregunta, ¿cómo diferencio un resfrío común de uno por COVID en mi hija de 3 años? Similar a lo que estábamos hablando. Bueno, es un poco difícil. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Ahora, probablemente, con toda la cantidad de virus que hay, lo más probable que es por otro virus y no por COVID a esta edad. Pero en realidad es muy difícil de diferenciar, porque un resfrío común nos va a dar coriza, moquito, ¿no es cierto? Tiene síntomas muy similares. Muy similares, puede dar dolor de garganta, puede dar un poquito de disminución de apetito, pero el COVID a esta edad puede dar síntomas similares. Es muy difícil diferenciarlo solamente por la clínica.
por la epidemiología que se llama, es decir, la cantidad de virus que hay, lo más probable es que se trate de otro virus. Ahora, igual, hablando de las medidas de prevención más específicas, aprovechando esta pregunta, es importante también la vacunación. Claro. ¿Ya? Porque acá tenemos una niña de 3 años. La vacuna del COVID está autorizada a los niños desde los 3 años. Y es importante vacunarlos contra el COVID. Y a la población general también hacer un llamado de que se vacune con su 3ª o 4ª dosis. Como estrategia de capullo. Exactamente, como estrategia de capullo y también considerando de que no queremos que el COVID vaya aumentando en cantidad, junto con todos los otros virus, entonces que después tengamos atochados los hospitales y las camas por esta mezcla entre virus tradicionales, no tradicionales y COVID. Y además, entonces tenemos que estar protegidos. Y tenemos que ser responsables no solo con nuestra propia salud, sino en el caso de, por ejemplo, los niños menores de 3 años que no se pueden vacunar por COVID-19, de alguna manera es una forma de protegerlos también, que hacer que el ambiente esté protegido. Y esa protección también incluye la 3ª dosis o la 4ª dosis en el caso que hayan pasado 6 meses, porque ya sabemos, y repetimos como disco rayado, porque es importante, que a los 6 meses disminuye la cantidad de anticuerpos neutralizantes y que por eso es importante que se vacunen. Claro. Revisemos otra pregunta, doctora, pero algo me iba a decir. Sí, y con respecto a las vacunas, también destacar la vacuna en la influenza. Claro. Ya que contra ese virus sí tenemos vacuna. Y destacar que lo importante que es la vacunación. Y ahí la vacunación entre los niños de riesgo, que son entre los 6 meses y los 10 años, pero un niño que tiene alguna enfermedad crónica como asma o alguna otra enfermedad, e independiente de la edad, destacar también todas las embarazadas que deberían vacunarse y todos los adultos mayores. Entonces, destacar que la población vulnerable tiene además la opción de asistir a este plan de vacunación y que tenemos que hacerlo. Y lo ideal es que se vacunen las dos juntas, vacuna, influenza y COVID, con cosa de facilitar el proceso. El mismo día. Idealmente, si no, claro. 2 semanas después, ¿no? En realidad ahora se ha visto que puede ser independiente el tiempo, pero idealmente se lo coloquen juntos, digamos, para hacer todo más eficiente. Pasar, claro, el mal trago, el tiro. Claro, sí. Doctora, Carito Yamin nos pregunta, durante un resfrío, ¿es común la tos y el dolor de oídos? La tos es algo que hablamos más comúnmente, pero el dolor de oídos ya avanzamos un poquito más allá. Bueno, el resfrío común da mucha secreción nasal y el oído con la nariz está todo conectado. Hay un conducto, como un túnel, por así decirlo. Entonces, si tenemos una congestión nasal, va a ocluir ese túnel y se puede producir obstrucción, digamos, de este conducto tapando el oído, que va a producir dolor. Ya. Ahora, podría ser normal. Podría ser normal. No necesariamente va a ser un signo de otitis bacteriana, por ejemplo, que ahí necesita antibiótico, etcétera, este dolor de oído. Pero sí podría estar partiendo una otitis viral, o sea, por el mismo resfrío, estar comprometiendo ya el oído por que se tapa este túnel que hay que comunica la nariz y el oído. Perfecto. ¿Y la tos también es más...? La tos es un síntoma frecuente y común de resfrío común. Sí. Doctora, una madre del equipo del especialista Responde nos mencionó que había una suerte de disminución de la disponibilidad de medicamentos por estos virus. ¿Es así o es un mito que se podría haber? No sé la disponibilidad de las farmacias, digamos, habituales del comercio, no sé qué faltará de medicamentos, ¿no? Lo que comentamos fuera que donde hubo casi 2 años que no hubo otras enfermedades, las farmacias no cumplieron como el stock completo, no tenían completo el stock para enfermedades habituales como las que están sucediendo ahora. Como todos los otros virus que están, entonces hay menor stock y está siendo un poco más dificultoso quizás. No sé, no he tenido referencia en otras partes de que estuviera pasando eso, pero puede ser, digamos, pero hay que considerar que la mayoría de estas enfermedades son virales y contra los virus son las medidas generales lo que importa. ¿Ya? Todas las que hemos repasado. El antitérmico, abundantes líquidos, comida liviana, algo para el dolor de garganta, pero felizmente estos virus, o sea, la mayoría son virales y no son infecciones bacterianas que vayan a necesitar antibióticos, nada por el estilo.
Perfecto. Doctora, se nos pasó volando una vez más el tiempo. Ha sido muy educativa esta conversación, sobre todo para todas las personas que están con algún hijo o familiar enfermo en sus casas. Y los invitamos a revisar más información sobre las infecciones respiratorias en 24horas.cl, que prepararon un especial al respecto. Despedimos a la doctora Alejandra Zamorano. Les recordamos que es pediatra y jefa de la unidad broncopulmonar pediátrico del Hospital Dr. Sotero del Río. Muchísimas gracias, doctora, y que aguanten la salud pública, me llegué a atorar. Recibiendo a todos esos niños también en esta época de infecciones respiratorias. Sí, y a cuidarse, ese es el llamado, a cuidarse. A prevenir, porque a también prevenir. se puede Lo más importante es prevenir. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, ya nos encontraremos en un nuevo Especialista Responde, el espacio de 24 horas para la medicina y la salud. Chao. El Especialista Responde.